Día 1 de abril. San Hugo, obispo, del año 1132. Hugo significa el inteligente. Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo, abad de Cluny, del año 1109, y San Hugo, obispo, de quien vamos a hablar hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre, Odilon, que se había casado 2 veces, al quedar viudo por segunda vez, se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicara los últimos sacramentos y le ayudara a bien morir su propio hijo, que ya era obispo. A los 28 años, nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiales y tan agradable en su trato y de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón en el año 1080, para tratar de poner remedio a los desórdenes que habían en la diócesis de Grenoble. Allá, en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más apto para poner orden en Grenoble era el joven Hugo, que había ido solo como secretario, y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la orden sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara de obispo. En Roma, el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo, y a las tentaciones terribles de los malos pensamientos que le asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole: cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos malos que tenía, aunque lleguen por momentos a la cabeza, con tal de que no se consientan, ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecado ni quitan la amistad con Dios, pues son solo tentaciones. Gregorio VII, el Papa, ordenó entonces al obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble, en Francia. Allí estará de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo antes 5 pontífices, pero nunca le acepta la renuncia. Al llegar a Grenoble, encontró que la situación de su diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quien pagara más dinero. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en la religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos, y aunque se echó en contra muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo, la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y muy admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación, y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y señalando cómo obrar el bien. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el sumo pontífice, Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver más fervorosa a la gente, lo llamó personalmente y le hizo retornar otra vez a su diócesis, a seguir siendo obispo. Al volver del convento, parecía como Moisés cuando volvió del monte Sinaí,
que llegaba lleno de resplandores. El pueblo notó que ahora llegaba más santo, más elocuente, mejor predicador y más fervoroso en todo. Un día llegó San Bruno, con 6 amigos, a pedirle a San Hugo que les concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de la oración, del silencio, del ayuno, del estudio y la meditación. El santo obispo le dio un sitio llamado Cartuja, y allí, en esas tierras, desiertas y apartadas, fue fundada la Orden de los Cartujos, donde el silencio es perpetuo, y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaban con muy buena voluntad las órdenes y consejos del santo obispo. Pero los relajados, y sobre todo muchos altos empleados del gobierno, que sentían que con este monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se le opusieron fuertemente y se esforzaron para hacerlo sufrir todo lo que pudieran. Él callaba y soportaba todo con paciencia por amor a Dios. Y a los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad se le unían también las enfermedades, trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían ingerir los alimentos, un dolor de cabeza continuo por más de 40 años, que no lo sabía sino su médico y su director espiritual, y que nadie podía sospechar porque su semblante era siempre alegre y de buen humor. Pero sí sufría un terrible dolor de cabeza durante 40 años. Y además el martirio de los malos pensamientos, terribles tentaciones, que como moscas inoportunas le rodearon toda su vida, haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin lograr que los consintiera, se deleitara en ellos o los admitiera con gusto en su cerebro. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno. Pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II, todos los papas durante el tiempo en que él vivió, quisieron aceptar su renuncia porque sabían que era un gran apóstol y que si se creía indigno, ello se debía más a la humildad que en realidad y que no estuviera cumpliendo sus oficios de obispo. Cuando ya muy anciano, le pidió al Papa Honorio II que lo librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y además enfermo, el sumo pontífice le respondió: prefiero de obispo a Hugo, a un viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud. Era un gran orador, predicaba con mucha elocuencia, y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes. Era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaran a llorar a grito entero y a suplicar a grandes voces que el Señor Dios les perdonara sus pecados. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba asustado: yo creo que eso no es así. Y no aceptaba quejas contra nadie, si no estaban muy bien comprobadas. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carestía y gran escasez de alimentos, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos especiales de especial valor que había en su casa, y con ese dinero compró alimentos para los pobres. Y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas, y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, la artritis le producía dolores inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo a un hombre: Padre, ¿por qué llora, si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado? Y él le respondió: el Señor Dios cuenta manchas hasta en sus propios ángeles, y yo quiero decirles con el salmista:
Señor, perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo. Poco antes de su muerte, perdió la memoria, y lo único que recordaba era los salmos y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo salmos y rezando Padre Nuestros. Murió cuando estaba por cumplir los 80 años, el 1 de abril de 1132. El Papa Inocencio II lo declaró santo 2 años después de su muerte. San Hugo, te encomendamos a nuestros obispos. Pídele a Dios que tengamos muchos obispos santos que nos lleven a todos hacia la santidad.